Ya estamos de vuelta rápidamente porque tenemos, como decíamos, muchas cosas que contarles en esta mañana soleada, por cierto, en el municipio, lunes 12 de marzo. Y venimos siempre hablándoles o presentándoles a coaches, son entrenadores emocionales, podríamos decir. Y hoy vamos a abrir un poco más ese campo, conocer un poco más en qué consiste el coaching o a qué parcelas de nuestra vida la podemos aplicar. Para ello contamos con una coach ejecutivo y de alineación de equipos, es Carolina Martínez González. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bienvenida a este espacio, mi hija Soy. Muchas gracias. Sobre todo, Carolina, te vamos a pedir que, te tuteo con toda la confianza del mundo, te vamos a pedir que nos cuente un poco más en qué consiste el coaching, porque hay muchas lagunas todavía en torno a este tipo de iniciativa, de actividades ¿Cómo podemos definir el coach o el coaching? Mira, el coaching yo siempre se lo explico a mis clientes de la manera más sencilla que puedo, ¿no? El coaching lleva a mi cliente de A a B. O sea, mi cliente está en una situación A y quiere llegar a una situación B. El coaching siempre trabaja mucho con metas. Entonces, ¿cuál es tu meta? Es lo primero que le pregunto yo a mi cliente. ¿O cuál es tu problemática? Y entonces, a partir de eso, trabajamos sobre esa meta, para que esa persona llegue allí, a donde quiere llegar, sea porque quiere conseguir un trabajo, sea porque si hay un problema, por ejemplo, en un coaching ejecutivo, se trabajan con empresas, entonces si hay un problema en una empresa, pues se busca cuál es la meta de esa empresa con respecto a ese coaching que vamos a dar. Muchas veces es alinear a los equipos para que todo el mundo trabaje por la misma razón, ¿no? Y la misma ganas. Y después está el coaching de vida, que es diferente. El coaching de vida ya es más de tú a tú, es más personal, ¿no? Los coaches tienen que requerir una formación previa. Cualquier persona no puede convertirse en un coach. Es correcto, es correcto. Yo tengo 4 diplomados y cada uno de ellos me ha costado 9 meses de estudio. Son diplomados muy completos donde hablamos sobre muchísimos temas, sobre todo lo que es la comunicación, la conversación, los juicios, las creencias limitantes. Son muchísimos temas que nosotros tenemos que conocer para poder saber cómo llevar a esa persona, ¿no? Acordémonos que el coaching no es, la razón por la que es tan efectivo es porque es muy rápido, porque el coaching lo que hace es que yo como coach, por medio de preguntas, yo llevo a mi cliente a encontrar sus conocimientos. O sea, tú como cliente mío, tú tienes tu propia sabiduría, tus propios conocimientos y tus propias decisiones. Entonces yo, por medio de las preguntas, logro que tú te respondas a ti misma y que tú misma te des cuenta de lo que tienes que hacer. Esa es la maravilla del coaching. El coaching se ha ido instaurando en nuestra sociedad, es reciente, en otras sociedades como la anglosajona se viene aplicando desde hace bastante tiempo. Es correcto. La aceptación está siendo más positiva y rápida de lo que imaginamos, ¿no? Se está aplicando mucho el coaching a empresas o a la vida, como bien dice Carolina. Es correcto, porque el coaching es muy efectivo. Timothy Holloway fue uno de los primeros que empezó con el sistema de coaching. Él es un profesor de la Universidad de Harvard de literatura y entonces él también llevaba el equipo de tenis. Entonces él se dio cuenta de que realmente ese equipo de tenis, aparte de la fuerza y de la movilidad y del físico que tenían que tener los tenistas, también era muy mental. Y entonces él fue uno de los que inició el coaching. Y después también está Rafael Echeverría, que también lo inició, el ontológico, que es lo que estábamos hablando antes, la comunicación, lo importante que es comunicarnos. ¿Son conscientes las empresas cuando se ponen en marcha o bien cuando llevan ya tiempo trabajando de la necesidad de poner a los equipos en esa misma alineación, en esa búsqueda de un destino común? Totalmente, totalmente. Las empresas emplean muchísimo a los coaches. De hecho, es tanta la necesidad hoy en día que inclusive ya están entrenando a algún personal suyo en la carrera de coaching para que ya pueda quedarse en plantilla siempre un coach en la empresa para poder hacer estos trabajos, sobre todo de alineación.
En las empresas que tú has trabajado, Carolina, ¿qué diferencias antes o después de contar con esas sesiones de coaching? Bueno, la diferencia es que en el momento que tú trabajas con una empresa, tú empiezas a lograr, hay muchas personas en un equipo, vamos a suponer en un equipo de marketing, ¿no? Entonces hay muchas personas en ese equipo y siempre puede haber algún individuo, algún empleado que no está de acuerdo con hacer las cosas así o hacer las cosas. Entonces yo como coach lo que hago es hacerle coaching a ese empleado y ponerlo, alinearlo con todo lo que está haciendo el equipo. Una vez que ese empleado se da cuenta de que tenía que cambiar algo, no siempre, hay diferentes casos, entonces ya se alinea con el equipo. Entonces ya el equipo tiene muchísimas más herramientas para salir adelante en la meta que le pone la empresa. Ese es en cuanto al coaching ejecutivo, como lo llama, coach ejecutivo de alineación de equipos, pero también existe la aplicación del coaching en la vida. Correcto. Ese es el que más me fascina a mí, poder ayudar a las personas a crecer. Entonces el coaching de vida es un coaching, como dije antes, de tú a tú, y lo que yo hago es que empiezo a que esa persona, por medio de las preguntas que yo le voy haciendo, vaya logrando encontrar las respuestas que necesita y también a superar los miedos, inclusive a tener una mejor autoestima. O sea, hay muchísimos niveles que se pueden subir y eso se puede hacer con 2 sesiones como con 10 sesiones, ¿no? Eso depende de cada individuo, pero es fascinante. Yo he hecho varios coaching a chicos jóvenes de 17, 18 años, porque estuve trabajando con la universidad ¿cómo se llama? El Tecnológico de Monterrey en México, y allí estuve trabajando con los chicos y era impresionante cómo los chicos me decían, pero es que yo no sabía que el coaching era así, yo estoy fascinado de venir aquí y todo lo que voy sacando de mí mismo y aprendiendo de mí mismo, ¿no? Entonces la verdad que es una maravilla. El coaching que también ayuda a esa relación familiar entre esos hijos y padres. Por supuesto, ese es el coaching familiar educativo que yo hago, ese es el último que estudié. Ahí se trabaja con los chicos y se trabaja con los padres. Entonces primero se trabaja con el chico, el que tiene un problema, y después se trabaja con los padres, porque si no trabajamos en el todo, no funciona. Estoy viendo alguna de la producción que tengo y hemos hablado en este programa, te lo digo también muchas veces, con coaching que trabajan en todas esas parcelas o ámbitos de la vida empresarial, pero hay un coaching que me ha sorprendido, me llama la atención, que es el coach tanatólogo. Tanatológico, correcto. Ese es el que tiene, o al que se puede recurrir en caso de pérdida de una persona querida. No solamente de pérdidas, es el coaching de los duelos. Explícame, porque creo adivinar que ese duelo es una visión más amplia que el de un fallecimiento. Los duelos son todos. La vida está llena de duelos. Perdemos el trabajo, nos mudamos de país, nos divorciamos, por lo tanto perdemos el ámbito familiar, perdemos a un familiar por fallecimiento. O sea, la vida está llena de duelos, inclusive para una persona que se retira, por ejemplo, ¿no? Pues también está perdiendo una parte de su vida laboral y está entrando en otra parte de su vida. Entonces todos son duelos. Entonces el coaching tanatológico trabaja los duelos, ayuda a las personas que están pasando por un duelo, superarlo y poder arrancar y empezar de nuevo en el ámbito que sea, ¿no? Claro, el tanatológico, más que todo, por supuesto, también se dedica a la muerte, ¿no? A todo lo que es tanto, a mí me gusta ayudar tanto al enfermo terminal, porque el enfermo terminal también está pasando un duelo. Ese enfermo terminal sabe que va a morir y necesita un apoyo, y también a los familiares. Entonces, pero no es solamente el tanatológico eso, es también todo lo que sean duelos. Una pregunta muy directa.
El coaching tiene tus seguidores, también aquellas personas que no confían tanto en el poder o no poder o el trabajo de los coaching. A nivel práctico, ¿se demanda la ayuda de un coaching? Sí, claro, sí, se demanda muchísimo. Se demanda a nivel personal. Digo, porque por ejemplo siempre cuesta un poco, ¿no?, hacerse a las cosas que llegan. Sí. El problema es que muchas veces las personas, como es una rama que ha salido ya hace unos 20, 30 años, pero hay personas que todavía no entienden lo que hace un coach, ¿no? Lo que acabo de decir es lo que yo quiero que aquí podamos aclarar. Hay muchas personas que no entienden realmente, pueden entender lo que es un psicólogo, pero el coaching en concreto cuesta un poco más. Exactamente. Entonces muchas personas no buscan el coaching porque no saben qué es. Pero el coaching existe, el coach no trabaja problemas psicológicos, el coach no trabaja problemas psiquiátricos, no está preparado para eso. El coach trabaja los problemas de vida o el duelo, lo que estábamos hablando antes, o un coaching familiar que también hago, o el coaching ejecutivo. Pero el coaching sí está muy demandado en las ramas, sobre todo el ejecutivo, donde se conoce mucho que tiene muchísimos beneficios. Voy a retroceder a una de las primeras frases que me has dejado durante esta entrevista y estamos hablando de los beneficios del coaching y decías que muchas veces lo positivo del coaching es que las personas que participan encuentran cosas en sí mismos que no sabía que existían o con las que contaba. Correcto. Mira, María, todos tenemos sabiduría, todos somos sabios. Yo soy una ferviente creedora de esto. Todos somos sabios. Pero ¿qué pasa? No tenemos acceso muchas veces a esa sabiduría por el ego o por los miedos. Nos bloqueamos, no sabemos qué hacer, tenemos situaciones y no sabemos qué decisión tomar. Entonces, ¿qué hace el coach? El coach, por medio de las preguntas, empieza, yo siempre lo imagino como un hilito que voy sacando del alma de la persona, y ese hilo va teniendo nuditos y esos nudos se van deshaciendo a medida que se saca esa información. La información la tenemos, todos la tenemos, pero no sabemos cómo accesarla y el coach eso es lo que hace, te ayuda a accesar la información. Yo tengo casos de muchísimos clientes que se quedan a veces en una sesión sorprendidos de lo que ellos han dicho, ¿no? Y entonces yo le digo, ahí está tu respuesta, ¿te das cuenta? Tú mismo la tenías. Y se quedan asombrados. Son sesiones donde se ponen los problemas sobre la mesa, pero también aparecen las soluciones. Exactamente, que lo plantea el mismo cliente. El cliente plantea la solución. Esa también otra de las críticas que muchas veces pasa con psicólogos o coaches, ¿no? El hecho de que si al final no me ha dicho nada. Dice, al final he ido y no me ha dicho nada, porque es uno mismo el que tiene que decirse las cosas. Exactamente. A ver, la terapia psicológica es fabulosa, es maravillosa. Yo he estado en terapia psicológica, o sea, sí, pero es verdad que hay que reconocerlo, señoras y señores, que muchas veces va uno a una terapia psicológica, se pone a hablar durante 45 minutos, una hora, se va a su casa y dice, si no me ha dicho nada. Es correcto. No me ha mandado ni pastillas, ni me ha dicho nada, ni un ejercicio, nada. Es correcto. El otro día sí que leía que muchas veces a las personas recurren a psicólogos o coaching porque tampoco quieren poner sus problemas en el amigo más cercano o en un familiar. Muchas veces nos viene bien abrirnos, contar los problemas a otras personas. Exactamente. Y fíjate, ¿sabes qué es muy interesante? Que a veces hacemos coaching sin darnos cuenta. Porque cuando una amiga, tú le cuentas algo a una amiga, las mujeres solemos hacer eso mucho, ¿no? Los hombres también, aunque no lo reconocen. La diferencia es que las mujeres reconocemos que contamos las cosas entre amigos y los hombres cuentan muchas cosas, pero no lo reconocen. Tienen de otra manera. Esa imagen de que no, yo no necesito a nadie que me ayude. Pero cuando esa amiga que tú le estás contando algo te empieza a hacer preguntas, eso es coaching. Eso es coaching. Yo a mis hijas, por ejemplo, lo hago mucho a veces en casa. Y ellas me dicen, mami, no me hagas coaching ahora, me estás haciendo coaching. De hecho, por tus hijas es por donde empiezas también, esa preocupación por la educación y la formación como persona de tu hija en la que te hace implicarte en este
En el familiar educativo, sí. La verdad es que tenemos tan pocas herramientas los padres, tan pocos conocimientos cuando tenemos esos bebitos y vienen tan lindos y tan bellos, pero van creciendo y vamos teniendo más retos, ¿no?, con ellos. Entonces no tenemos información. Entonces a mí me gusta mucho dar esa información y por eso yo doy charlas motivacionales, pero también doy charlas a nivel de familiar y educativo. Como decíamos, en nuestro país hay que reconocer que el coaching es novedoso, no se llega a aplicar tanto. Sí que has hablado en otros países donde se suele practicar más, sí. incluso, ¿por qué no?, en la misma escuela, ya no como escuela de padres, sino entre los mismos alumnos se puede aplicar. Imagino que habrá docentes que ya expliquen de alguna forma, o apliquen, mejor dicho, el coaching. Sí, bueno, yo no doy coaching a menores de 17 años. Es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes que interiorizarte y muchas veces Todavía los no menores están preparados. Exactamente, no tienen esa conciencia o no tienen esa madurez para hacer este trabajo. Puedo siempre intentarlo, pero no, la verdad es que no lo he hecho. Ahora, a partir de 17 años en adelante, sin ningún problema. Pues podemos aplicar el coaching a nuestra vida para encontrar sobre todo encontrar ese punto al que queremos llegar, ¿no?, de la vida. Correcto. Esa es la mayor razón del coaching. A ver, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres resolver? En el coaching de vida generalmente muchas veces más bien son ayudar a la persona a resolver algún problema emocional. A veces me toca mucho esa parte, pero siempre es a dónde quieres llegar, qué quieres lograr. Entonces ya, pues de ahí en adelante se empieza todo el proceso. En el momento que yo me siento con mi cliente me cuenta lo que le pasa y ahí mismo, inmediatamente, empiezo a hacer preguntas.